Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, qué gusto verte de nuevo. Mira que te extrañé. Qué Igualmente, gusto ver a ustedes también, de nuevo igualmente. estar con ustedes. Miren que los he extrañado, ¿eh? Feliz de estar aquí con ustedes y bueno, pues listo para tocar estos temas que son un poquito, pues más trascendentales, creo yo. Bueno, de algunos de los otros que, bueno, no que los otros sean menos, No, son otros pero ¿no? temas. Unos son sociales y estos son Exactamente, geopolíticos, económicos, geopolíticos. exactamente, exactamente. Bueno, Y entonces bueno, vamos a Toyo, hablar de la crisis, ¿no? La crisis energética y se viene fuerte, y ¿eh? bueno, sí, se viene fuerte. Bueno, ya está en algunos países Ya está. como Exacto. en Europa y demás. Y bueno, para eso vamos a tener un invitado, así que bueno, te dejo que presentes a Antonio. Sí, bueno, tenemos a Antonio Navarro, quien ya estuvo con nosotros anteriormente, bueno, en un programa anterior estuvo conmigo, el tocayo no estuvo presente en esa ocasión. Él es especialista en geopolítica, economía, deporte también, y él tiene un podcast que se llama Tecnose, y es así como yo di con él. Entonces, bueno, Antonio Navarro, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Antonio. Nuevamente. Gracias, Alex y Alejandro, por la presentación, aunque el podcast hace tiempo que está inactivo en este caso. Pero bueno, sí que es cierto Bueno, perdón que que te interrumpa, Antonio, desde España, by the way, o sea, sí, Salud, entonces salud, ya se estamos Antonio. nota. en Bienvenido. 3 lugares. Saludos a los dos, un placer estar Pues, aquí con ustedes. sí, Muy bien, Bueno, entonces, pues sí entonces que, hablábamos del tema de la crisis económica y bueno, Antonio, hemos hablado algunos días al respecto, entonces, acerca de pues que está fuerte co- ya en algunos países como el tuyo, España, y ¿cómo tiene ves, que ver mucho Antonio? con la dependencia de Rusia, ¿no? ¿Cómo ves Ujú. esto? ¿Cómo lo estás a ver, viviendo? Bueno, ustedes primero como ciudadano de a pie, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Ya están sintiendo los efectos o todavía no? hace tiempo que los efectos se sienten por la subida del precio de la energía. Si bien es cierto que la mayor parte de los ciudadanos a nivel de la calle todavía se pueden permitir lo que es el pago de la energía, ¿no? Tanto de la luz como del gas, las tensiones aumentan a medida que el precio no se frena, sino que sigue aumentando, ¿no? Es decir, que no ha habido un pico y luego ha habido un descenso, sino que sigue aumentando, ¿no? Entonces, evidentemente, a medida que aumenta más el precio a nivel de los ciudadanos, el pago de las facturas o el pago de lo que es el consumo energético se hace más difícil, ¿no? Y se generan tensiones internas en los países, evidentemente porque lo que es la luz, lo que es el gas y lo que son otros recursos energéticos que se utilizan en el día a día no son sustituibles, como puede ser eh, cualquier otro tipo de consumo del cual una persona sí se puede privar Claro. en su día a día, que a lo mejor es más un lujo que una necesidad, pero la luz es una necesidad. Entonces, Oye, y platícanos un poquito porque, digo, evidentemente la luz es una necesidad y muchos de nosotros a veces no sabemos ni de dónde proviene o de dónde nos la surten, ¿no? Y por lo que entiendo es que, pues ahorita con todo este tema de la guerra en Ucrania, pues el suministro de luz para muchos de los países europeos, Alemania, evidentemente España y demás, pues viene o venía de Rusia, ¿no? Entonces, eso es algo que no sé si lo habían considerado o no, o platícanos un poquito cómo está ese tema, porque es creo que algo complicado, ¿no? sí, a ver, hay dos vertientes en Europa. Están los países más de centro y norte de Europa que sí que importaban más porcentaje del total de gas que era ruso. Y luego, por ejemplo, en el caso de España o lo que es más el sur de Europa, también influía mucho Argelia, ¿vale? En el norte de África, porque Argelia tiene una gran cantidad, también es un gran productor de gas natural, ¿vale? Entonces, Argelia era uno de los mayores exportadores para España y Italia de lo que es el gas natural, ¿vale? De hecho, hay un gasoducto que conecta a Argelia directamente con Almería, con España, y desde Almería hay una bifurcación a distintos puntos de la geografía española, ¿vale? Que si mal no recuerdo es el del MEFGAS, porque hay dos gasoductos, está ese y estaba otro que conectaba con Marruecos y luego con España, ¿vale? Pero creo que es el del MEFGAS, sí. Pero entonces esa diferencia hace que, por ejemplo, España sufra menos en caso de sanciones a Rusia o boicot a Rusia en ciertos aspectos económicos, ¿vale? Como sí que pueden sufrir directamente más Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Otros países también como Dinamarca y Reino Pero Unido, que además, sufrió Antonio, mucho. aquí la cuestión que hablábamos, perdón, no, no finaliza, perdón.
No, justo acababa. O sea que puedes hablar. Te iba a decir justamente que este tipo de sanciones que se le han hecho, que se han hecho contra Rusia, platicamos fuera de cámara que pues realmente son sanciones que no le afectan a Rusia per se, o sea, al gobierno, digamos. Si es una sanción política contra Putin, por así decirlo, pues es el último que es afectado. Los afectados son el pueblo, nada más ruso, sino también estamos viendo en países europeos como Alemania o como el tuyo, como España. Entonces, pues bueno, esto aquí, este tipo de sanciones desde mi punto de vista, son totalmente absurdas, ¿no lo crees? Porque además, no nada más es la cuestión que estamos hablando, sino que esto genera un alza de precios porque, digamos, la producción de muchos productos, pues obviamente va a sufrir las consecuencias y por lo tanto los precios van a la alza, la inflación y demás, ¿no? De hecho, es parte de lo que es la desglobalización, porque si el mundo antes era, digamos, americano en sí mismo, o sea, Estados Unidos como eje dominante, ¿vale? Pues todo era, de hecho, Estados Unidos exportó sus fábricas, ¿no? Y toda su producción a China o lo que era Asia, para obtener bienes más baratos y de mayor calidad a un precio más económico, ¿no? Lo que sea teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Pero, pero ahora el mundo ya se parte, porque hay varios países que no quieren seguir las reglas que ha habido hasta ahora por diversos aspectos que ya no vamos a entrar hoy porque son más extensos, ¿no? Pero entonces China sale por una vertiente, Rusia sale por otra, etcétera, y entonces ya el mundo se te parte y la propia desglobalización, tanto en este caso a nivel energético como a nivel general, es inflacionaria. Es decir, aumenta la inflación. Porque si antes tenías un mundo interconectado, una economía interconectada en la que todo fluía de una parte del mundo al otro, ahora tienes, digamos, zonas del mundo que ya no van a estar conectadas entre sí. ¿Vale? Es decir, o van a estar conectadas, pero ya hay sanciones, ya hay bloqueos económicos, se está rompiendo lo que es la globalización, ¿no? Entonces eso aumenta los precios en general, ¿no? De todo. Y lo que da Alemania, por ejemplo, tuvo una preparación nefasta, porque a nivel interno como país no ha tenido una política estratégica energética como nación que sea inteligente, ¿no? Se ha dedicado simplemente a que la mayor parte de su energía venga de Rusia. ¿Vale? Y ahora, al estar dentro del eje americano, por así decirlo, sigue el patrón de Estados Unidos a nivel de política exterior, ¿vale? Y entonces Rusia les quita, o sea, las sanciones le afectan mucho a Alemania, evidentemente, porque claro, es un país dependiente directamente de lo que es el gas natural ruso. ¿Vale? De hecho, en la ONU, no sé cómo, la convención, a veces la ONU tiene distintas convenciones y demás. Hay un vídeo famoso del 2017, 2018 que Trump, ¿no? Le decía a los alemanes que el tema del gas natural que no tenían, se lo decía, ¿no? Y salió el vídeo hace poco, ¿no? Como que los alemanes se reían, ¿no? De lo que decían, ¿no? Y tal. Y ahora, bueno, Alemania, pues, pagando la luz carísima, el gas disparado y todo, ¿no? Es increíble. Oye, Antonio, pero por ejemplo, a mí, digo, yo que no tengo mucha idea de este tema. Mira, a pesar de que tengo un fondo de inversión que nos dedicamos y ahorita estamos muy enfocados a las energías renovables, pero bueno, no tengo la información acerca de, por ejemplo, cuáles son las fuentes de energía tradicionales en Europa y demás. O sea, ¿qué porcentaje de la energía más o menos viene del gas versus de plantas nucleares versus de energía Pues solar o eólica, etcétera? O sea, ¿qué tanta dependencia hay con eso del gas? en Alemania muchísima, porque en Alemania sol no hace. En invierno no hace mucho Claro, sol. Entonces, placas solares, además que no. no vas a producir la misma cantidad con una placa solar que con una central nuclear, pero bueno, eso es otro tema. Luego, Pero sí tienen energía entonces, nuclear, ¿no? Por ejemplo, pero ¿o no? creo a ver, con el tema en Europa se puso antes que en Estados Unidos en marcha lo que es el Green New Deal. No sé si sabes lo que es. ¿Vale? Ujú, Pues digamos que en Europa es distinto, pero es como un Green Deal, por así decirlo, ¿no? ujú. Y entonces pues se descarbonizó lo que es la economía, todo el tema de los combustibles fósiles, se dejó de utilizar el tema de centrales térmicas de carbón y todo, hay que cerrarlas y demás, sobre todo en España, de hecho, se están volando ahora centrales de carbón y centrales térmicas. ¿Vale? O sea, en España se están volando. O sea, se está haciendo que se están derrumbando, básicamente. Ujú, ¿Vale? ujú. O sea, luego sube la luz. ¿No? ¿Y Pero cuál es quiero la decir que la reacción gente de lo, también tiene...
Perdón, ¿cuál es la reacción de los gobiernos y de la gente misma ante la situación, ocurrente? Porque, digo, si todo esto se deriva de una sanción, por ejemplo, a Rusia, ¿cuál es la reacción de los gobiernos? A ¿Cuál es la ver, reacción del pueblo? realmente se deriva del tema de Rusia, pero también se deriva de que todavía las energías, en este caso renovables, no han cubrido esa transición que quieren hacer, no cubren lo que es la demanda que tiene la población como si lo cubren los combustibles fósiles. ¿Vale? Que en un futuro lo hagan, no se sabe. Igual en un futuro sí se consigue, ¿vale? Pero entonces se han implantado una serie de políticas energéticas que también a nivel interno han, digamos, frenado, han producido esto, ¿no? La alza de los precios. Porque si tú no generas la oferta suficiente para cubrir esa demanda, el precio sube, ¿no? Evidentemente. Y luego le metes encima sanciones a uno de los que te genera mayor oferta, vía gas natural. Vale, la reacción de la gente, yo entiendo que la gente en Alemania y Francia no tiene que estar muy contenta. Y en Reino Unido ha habido una campaña, de hecho, ahora, que es una campaña que se ha promovido para que 75.000 personas no paguen los recibos ni de la luz ni del gas a partir de octubre. ¿Como una O especie sea, como una especie de protesta ciudadana o cómo? se podría decir, sí, es ¿Sí? como no vamos a pagar esto porque esto es una salvajada, es Ujú. un precio disparado y entonces hacemos una campaña y son 75.000 Oh, personas. wow. No es muchísima gente, Pero es pero teniendo en cuenta suficiente, que ¿no? O sea, es suficiente como para que el gobierno no pueda tener represalias contra tanta gente, ¿no? además que Reino Unido tiene un problema porque Johnson se ha ido y están ahí en la pugna ahora los dos candidatos, creo, del partido de Johnson por ver quién es el... Digamos que hay un vacío de poder o una falta de dirección en lo que es el país, ¿no? Y encima le viene el problema pues el Reino Unido la verdad que tiene una situación interesante, ¿no? A nivel interno. Y hombre, son 75.000 personas, pero si son 75.000 personas, ¿por qué no pueden ser 250.000 dentro de una semana? O Porque 7 millones. evidentemente, Ujú. exactamente, efectivamente. Uh-huh. Y ese Wow. son problemas. ¿Lo Eso, ves viable tú eso? ¿Lo ves eso está viable eso, interesante. Antonio? Bueno, mira el artículo que justo te envié el otro día, que era el artículo de, creo que era de Bloomberg. No sé si era de Bloomberg o Bloomberg, sí, sí, de, sí. Era de sí, que Bloomberg. era Ujú. en Alemania o en Reino Unido, eh, en tema de Energy Crisis. No sé si se puede compartir pantalla aquí. No se puede, Eh, ¿no? Compartir pantalla. Puede ser que sí. Déjame ver. Sí se puede, sí. Lo voy a Sí se buscar, el puede. artículo, un segundo. Sí. Un segundo, ¿vale? Qué El interesante, caso es que el fíjate. artículo... Eso que Dime, dices dime. de la protesta ciudadana me parece muy interesante porque creo que últimamente se ha empezado a ver cómo los ciudadanos organizados pues tienen muchísimo poder y mucha voz que a veces se nos olvida que tenemos, ¿no? Siempre la gente, lo que pasa es que la gente al final nunca se une, porque la gente Ujú, tiende a vivir sus vidas individualmente y en ujú. un marco muy pequeño. Digamos Así que es. su realidad al final como individuo es corta. O sea, tú haces tus 4 o 5 cosas diarias y no miras más allá de eso, ¿no? Sí. Pero la organización y las pequeñas comunidades son importantes para la defensa de todo, Total. evidentemente. No, total. Y ahora con las redes sociales, bueno, eso es una herramienta que los gobiernos deben de estar con mucho cuidado, porque la verdad es que la sociedad organizada puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Debe ser un Yo lo que monstruo, pasa es que ¿no? ahí discrepo porque la gente está muy... Discrepo, pero estoy de acuerdo. Apática. O sea, O sea, porque están apáticos, ¿no? yo estoy de acuerdo porque a medida que la situación sea peor, la gente va a estar más enfadada y puede pasar cualquier cosa, sí. Ujú, ujú. Pero la gente es muy cómoda y está muy acostumbrada a unos estándares de vida muy altos De acuerdo. y no van a salir a la calle o a luchar por nada, a no ser que no sea Algo de muy inminente grave. necesidad. Ujú. Exacto, Así es. exacto. Sí, ¿Vale? Entonces, sí. mira, a ver Claro. si puedo un momentito. Voy a intentarlo. No sé si veis la pantalla mía Aquí ahora. está. Sí, sí, ya. Ahorita lo pongo, ¿eh? Ahí va. Espérate. Sí, sin problema. Ahí está. Ahí está, mira. Es un, es un artículo de The Telegraph, ¿vale? Que no es un medio pequeño, ¿no? Bueno, lo puedo traducir al español, ya que el público es español en este caso. Bueno, hispano, pero a ver.
Una crisis energética catastrófica impulsará una revuelta contra nuestras élites fracasadas, fallidas, ¿no? Los políticos no pueden eludir la responsabilidad ahora por las dificultades extremas que millones de personas, importante esto, están a punto de enfrentar. Que es lo que yo decía antes. Que la crisis energética ha subido la factura y demás. Sí, pero ahora vienen problemas más graves porque el precio no baja y sigue subiendo. Claro, Entonces, y además eso afecta a todo, ¿no? O sea, digo, de por sí ya estamos viviendo una inflación, una hiperinflación, podríamos llamarla incluso, ¿no? Ya hiciste cara, igual y no estás de acuerdo, pero no, sí. ¿sí? Okey. Porque yo no soy economista, ¿no? Pero dije, bueno, a mí me parece que una inflación de estas cifras, dado que además no la habíamos vivido en tantos años y en todo el mundo, pues me parece correcto llamarla una hiperinflación, pero además, bueno, va a empezar a haber, de por sí desde la pandemia, ¿no? Con toda la crisis de movimiento y de suministro y demás, y ahora le agregamos esta crisis energética, me parece que estamos en camino a un problema mayor, ¿no? Mm. Es muy interesante lo que has dicho porque de hecho en Estados Unidos hay no sé, hay un grupo de gente que lleva un sitio web que se llama Shadow Stats, o sea, estadísticas en la sombra, ¿no? Y publican un poco ciertos datos gubernamentales que oficialmente se dicen que son unos números, pero si se midieran, porque por ejemplo los parámetros de inflación del CPI en Estados Unidos, o el IPC, ¿no? El índice de precios del consumo, han variado de cómo se medían en los 80 a cómo se miden ahora. Entonces, por ejemplo, en Shadow Stats lo que hacen es publicar cómo sería la inflación ahora, cómo se medía en los 80. Y sí, la inflación en Estados Unidos creo que está en 9,1, creo que es 9,1 el último dato. Según esos datos, estaría entre el 20 y 25. Vale. Entonces, más Si razón siguiéramos todavía. midiendo la inflación como la medíamos hace 20 o 30 años, Exactamente. ¿no? Ujú. 30, ¿no? 30 años. Sí. 30, Wow. 40, sí, los 80, los 90. Sí, sí, que fue después del fin del patrón oro, del 73, de Nixon. Sí, no, bueno, y eso ya lo estamos sintiendo en los bolsillos todos los ciudadanos de prácticamente yo creo que todos los países del mundo, ¿no? O sea, no es, no lo puedes evitar, ¿no? Cuando vas al súper a comprar tu, 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 tu consumo habitual, digo, lo que hoy pagas versus lo que pagamos, olvídate de hace 1 o 2 años, que definitivamente ya también cambió, pero Sí, está sí, sí. variando de repente lo que pagabas hace 2 semanas o hace 3 semanas, ¿no? De una manera importante que para los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos, pues esos cambios son muy drásticos porque no varía así el ingreso, ¿no? Incluso en Correcto. Estados Unidos, que es un país que tiene una independencia que Europa no tiene, ¿no? Ya se nota bastante. Estados Unidos siempre es más fuerte. Estados Unidos es más fuerte porque tiene tiene un peso económico más importante y tiene también una población. Yo diría que los americanos tienen lo mejor y lo peor. Yo estaba en Estados Unidos y sí, yo creo que Estados Y Unidos eso que tiene lo ya se mejor y fue lo Trump. peor. Ay, no, perdón, no. No. Bueno, no, pero Me Estados salgo Unidos del, tiene, Es broma, es broma. no, pero Estados me Unidos tiene salgo gente del brillante podcast. y todavía hay gente que sigue siendo brillante y siguen saliendo generaciones de personas impresionantes. En Europa es más, Europa siempre fue más burocrática. Siempre han sido más los estados, el aparato gubernamental. Y Estados un poco Unidos siempre ha sido socialista, más ¿no? Antonio, digo, eh, llamámosle como es. Ujú. burocrático, ¿No? socialista. Sí, 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 Bueno, es que la historia de Europa completamente. que comentábamos el otro día, Antonio, o sea, la historia de Europa es totalmente compleja, o sea, a diferencia de la de Estados Unidos, que si bien es compleja, no se compara con la de Europa, o sea, No, la de bueno, Europa imagínate. es una historia tremendamente compleja y tremendamente, o sea, hay una serie de cosas que se encuentran ahí, se han encontrado desde siglos y se viene arrastrando y se viene arrastrando hasta las consecuencias que vemos hoy, ¿no? Y por A cierto, ver, Antonio, que no sé si vaya del mismo tema, y porque no quiero salirme del tema, obviamente, pero hablábamos de que esto está creando a la vez, porque todo esto comienza en gran medida, no al 100%, pero por las sanciones que hablábamos al principio, ¿no? Esto está creando un nuevo bloque, ¿no? Que hablábamos el otro día, que es Rusia, China, ¿no? los BRICS, sí, los BRICS.
¿Y Los cuál BRICS, sería que la ya existían antes, consecuencia a esto a nivel bueno, internacional, a nivel mundial? bueno, los BRICS, de hecho, están trabajando en sacar un nuevo sistema monetario, una moneda de reserva. Cuando dices Que lo BRICS, ¿a qué te consigan o no, refieres, Antonio? Perdón, nunca había escuchado yo ese tema. ¿BRICS? BRICS, BRICS fue un intento de como regionalización económica que salió después de la crisis de 2008, que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ok. Por eso Okay. las iniciales de BRICS. Y después de los años, BRICS, ya podríamos decir que BRICS no son esos 5 países porque se están uniendo todos. Se están uniendo un montón de países, que si Turquía, que si Argelia se quería unir ahora, también Egipto se quería unir, Pakistán, no sé si se quería unir. Pero bueno, un montón de países en Asia se están The bad uniendo. kids from the block. Sí, de bad kids, sí, de los rebeldes, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. No hay que Yeah. subestimarlos nunca, no hay que subestimarlos nunca. Tienen más población, gente más joven y, por ejemplo, Europa no tiene población joven y no tiene, somos muy viejos. Yo no, pero la población. O sea, Ah, si me sí. dices Qué que bueno tiene que lo más... aclaras. Qué bueno que lo aclaras, porque dije, bueno, No, si digo, o Antonio sea, se considera viejo, o sea, ya, o mira, sea, Ya, bye tocayo, bye. sí, Salud. Salud, salud. sí, salud. Este, am, No, pero sí, bueno, y ok. además que sí. la cultura, digamos, el bloque sajón o digamos, la cultura sajón está en decadencia también, entonces es una buena oportunidad que tienen ellos, ¿no? La oportunidad que tienen. De hecho, yo también no sé si lo comenté contigo, pero antiguamente Sí, sí, sí. y siempre el bloque central económico fue lo que es Eurasia, ¿no? Porque tiene la mayor parte de la población, China, India, Rusia, Europa también, que antes tenía más población que ahora, en comparativa con el resto del mundo, ¿vale? Luego también en parte de lo que es Oriente Medio, ¿no? Y demás. Entonces, sí que es cierto que Estados Unidos es una zona muy importante económicamente y Sudamérica lo que pasa es que falta que se desarrolle. Pero Sudamérica tiene mucho potencial a nivel de recursos y de población también. Tiene países muy grandes, mucha gente, y tiene muchas zonas con muchos recursos naturales. Sudamérica podría ser un sitio importante. Pero bueno, no sé si lo conseguirá o no. Yo no sé Sudamérica si lo conseguirá. ¿Crees? Pero ¿Crees? no lo ¿Tú sé, crees no que lo sé. puede ser? Digo, porque Yo históricamente creo no, que no no ha lo dado voy a ver. una, entre sus revueltas y su amor y su infatuation con el comunismo y demás, o sea, nomás no dan una ahí. Y de alguna Argentina manera sobre México todo. no está muy lejos de eso, ¿eh? La verdad, por Sí, pero ejemplo. México ya es Norteamérica. Digamos que sería Canadá, Estados Unidos, Sí, México. bueno, pero Por el tema me refiero de... a Latinoamérica, ¿no? Este grupo de países como que cantan el mismo himno, ¿no? En muchos aspectos, creo yo. No, Pero son bueno, pero a nivel... culturalmente muy diferentes, pero me refiero a que cantan el mismo, en un aspecto social, digamos, o sociocultural, son muy similares. Por eso son muy similares en muchos aspectos también. Independientemente de qué países sean más fuertes como México, Brasil, qué países sean más débiles como Honduras, Nicaragua, ¿no? Independientemente de eso. Honduras y Pero Nicaragua. bueno, ya Y, veremos. Ahora, y entonces, bueno, no, perdón, tocayo. perdón, perdón, tocayo. No, yo decía, bueno, y entonces, ok, la crisis ya está aquí, vemos que hay a lo mejor intereses de ciertos bloques para evidentemente aprovecharse de la situación, o probablemente incluso algunos de ellos mismos la crearon, pero ¿hacia dónde vamos? ¿O qué es lo qué solución, qué se puede hacer? Vale. ¿Hacia dónde vamos? Habías comentado antes que el tema del coste de vida, que se me olvidó decirlo porque nos hemos desviado del tema, ¿vale? Pero vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Mira, esto es un artículo de Bloomberg de hoy, 9 de agosto, ¿vale? Bueno, la gran crisis energética europea ahora viene por su alimentación. El rally energético está elevando el costo de todo, desde el pan hasta el azúcar. Es un doble golpe para las empresas que se enfrentan a los costos de los materiales. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde vamos? En Europa vamos al desastre. Pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es el desastre? ¿Qué es lo que tú puedes ver o qué crees hacia dónde A se va? ver, Europa está en un declive desde hace décadas. Lo que pasa es que era un declive social poco a poco.
pero en los últimos 15 años yo diría que el declive económico y social es pronunciado. O sea, si antes era poco a poco, ahora es muy fuerte. Y el declive Cada vez se económico va a acelera ser más, ¿no? Cada vez se acelera sí. más, que es lo que platicábamos, exactamente. Pero porque Europa tiene un problema y es que necesita comprar todo de fuera. O sea, Europa no el gas natural, sino todos los materiales y todo lo compra de fuera. Y tiene otro problema, todo lo que compra, porque la moneda de reserva es el dólar, y todo lo que compra está basado en dólares, o sea, tasado en dólares. Y el euro se ha devaluado frente al dólar. Entonces Claro. también la inflación aumenta en Europa porque la moneda interna, el euro, ha perdido valor frente a la moneda en la que se pagan todas esas cosas que tiene que comprar de fuera, ¿vale? Entonces más inflación. Y entonces, ¿qué solución hay? Yo creo que ya a estas alturas la solución es... Había solución a lo mejor hace 15 años en Europa. A O lo sea, es mejor hace 15 demasiado años tarde. Es demasiado para tarde, ¿tú Europa, crees? Para para Europa. la Unión Europea. Para Oye, la ¿y Unión la Unión Europea. Europea, el futuro de la Unión Europea, cómo ves? ¿Tú crees que sobrevive o esto crees que pueda ser lo que acabe Mira, con ella? la Unión Europea, Lagarde subió los tipos de interés el otro día del Banco Central Europeo 50 puntos básicos, 0,5%. Y sigue monetizando deuda. Está comprando la herramienta antifragmentación que decían ellos, era comprar deuda a los países como Italia y España, ¿vale? O sea, lo han publicado hoy, ¿vale? O sea, siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. De hecho, el otro día inyectaron $1 billón, ¿vale? En el eurosistema, o sea, de la nada, o sea, $1 billón de la nada, ¿vale? Entonces, el euro va a desaparecer. La cuestión es, ¿cuándo? No sé si en O 2 sea, años, tú si lo 3 ves años. así, tú crees que ya es como más bien una cuestión de cuándo, no una cuestión de si se va a dar. Sí, Okay. sí, sí, completamente, completamente. Sí. La Unión Europea entonces fue un error desde el inicio. Ha habido muchos intentos por unificar Europa a lo largo de los años. También lo intentó Napoleón, ¿no? Y Hitler en su momento también, ¿no? Conquistando todo, ¿no? Pero Europa no puedes unificar algo que es completamente diferente de... Por ejemplo, España y Hungría no tienen nada que ver. España y Eslovenia no tienen nada que ver. España y Croacia no tienen nada que ver. España y Polonia no tienen nada que ver. Entonces, Exacto. Estados Unidos es un país unido culturalmente a través de la independencia y de la conquista de territorio, ¿no? Pero Europa ya existía. Europa no se conquistó, simplemente aquí hubo gente siempre, ¿no? Desde hace miles de años. Y lo que se fueron es uniendo unos pueblos y otros, mezclando y demás, pero no hay una única cultura. O sea, sí que es cierto que la cultura europea y el cristianismo, por así decirlo, es lo que ha unificado más el continente. Pero es un intento, cualquier intento de unir Europa políticamente, fracasará, siempre, yo creo. Siempre. Europa son regiones pequeñas y países pequeñitos o imperios. Quizás los imperios sí funcionen, como antiguamente había imperios, ¿no? Pero claro, imperios en los que había zonas que no tenían, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, ¿no? Que tenía partes de Ucrania, partes del sur de Polonia, norte de Italia. Pero claro, que hay, por ejemplo, hoy en día zonas en Rumanía, ciudades que siguen hablando húngaro, en la zona del occidente de Rumanía, y que están más unidas culturalmente a lo que es Hungría que a Rumanía, y son de Rumanía, pero por lo que fue el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces Europa no, Es muy Europa tiene diverso, sí, es muy diverso. Es muy diverso en todo, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, me parece, pero bueno, el hecho es de que la Unión Europea hoy en día ahí está, con sus problemas, ¿no? Con sus bemoles, pero bueno, yo sí veo que todo esto flaquea y que bueno, se puede dar a lo mejor algo muy rápido, ¿no? Porque también ya creo que estamos un poquito más acostumbrados a que los cambios se puedan ir dando, pues ya muy, muy rápido, ¿no? No sé, a mí la pandemia me dio esa sensación, ¿no? De que antes veíamos cambios como paulatinos y tomaba mucho tiempo y tal, y con la pandemia, digo, obviamente o sea, la gravedad y tal, pero pues también nos dimos cuenta que no tenemos que tomar tanto tiempo para cambiar, ¿no? completamente. También Sí. había una teoría sobre eso que explicaba que el mundo antes estaba más separado. Por ejemplo, el colapso del Imperio Romano fue más lento
tardó 200 años más o menos desde el principio de la decadencia, porque, claro, el mundo no estaba tan conectado, interconectado y demás, ¿no? No era tan dependiente de otras zonas económicas. Pero ahora mismo, sí que si Rusia, China y el resto del mundo se te van por un lado, es que dependes ya de todo eso para mantener, sobre todo, y el nivel de desarrollo. Es que la gente está acostumbrada a lo que ha estado acostumbrada en Occidente, en Estados Unidos también, ¿no? La inflación ha subido mucho, pues los americanos han vivido muy bien. No pueden pagar tener un 10% de inflación. No puede seguir así, porque si no, ¿sabes? Y eso es un poco el problema. Pues sí, Eso que comentas, o como no, la perdón. rana, ¿no? Perdón, o como la rana en la olla y poco a poquito, aunque no es poco a poquito porque ahorita sí está haciendo como de sopetón, ¿no? Como decimos aquí, pero también la cosa es que muchas veces se nos olvida que los seres humanos nos adaptamos muy bien y eso nos ayuda en algunas cosas y en otras no tanto. Entonces, de repente a lo mejor Bien y ya para también mal. te empiezas a acostumbrar y bueno, ya es la nueva realidad y nos acostumbramos a que la inflación es de 1 o 2 dígitos y ya, ¿no? Digo, a ver qué pasa, no sé, no sé, no creo. Me gustaría tener Bueno, una manera de predecir el brújula. futuro, pero pues no. Yo no querría predecirlo. Viendo cómo está la cosa, no. No, sí, híjole, sí suena muy pesimista, pero a ver, ahora que mencionabas esto del Imperio Otomano, por ejemplo, me lleva a pensar en la Austrohúngaro. tensión entre, no, tal vez estoy cambiando un poco el tema, pero pensar en la tensión que existe entre China y Taiwán, y porque hay una tensión enorme, pero y crece día con día, y obviamente se demanda la intervención de los Estados Unidos, pero esto crearía un cataclismo que ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Porque, y cito esto de los imperios porque hay mucha gente que vaticina que Estados Unidos va en declive y China va a ser como el nuevo imperio mundial, ¿no? O sea, ¿a quién le beneficiaría un cataclismo? ¿Debería intervenir realmente Estados Unidos? O sea, ¿se mete con China? ¿Debería hacer eso en serio? ¿Por Taiwán? Digo, no A ver, el no me problema beneficia de, Taiwán, pero me refiero a que ¿qué provocaría esto a nivel mundial? digamos que la tensión entre Estados Unidos y China se incrementó desde la llegada de Trump, porque antes, digamos que con Obama, la interpretación que Estados Unidos hacía en política exterior es que su principal enemigo era Rusia. Vale, digamos que las tensiones eran Perdón, más perdí la voz de fuertes. Antonio. ¿Tú lo escuchas, Tocayo? Yo sí lo escucho, sí. Ah, perdón, es que te perdí, Antonio. Ahora si lo ¿Me escucha oyes la ahora o gente no? está bien. No hay problema. Ah, Bueno, ya, te el escucho. caso que entonces, entonces empezaron las sanciones y demás, ¿no? A Rusia y demás, año 2013, 2014 con Crimea, ¿no? Luego gana Trump las elecciones y el enfoque cambia, ¿no? China, y empieza lo que es la guerra comercial con China, ¿no? Que era lo que se hablaba en aquel momento de la guerra comercial, que ha hecho, ya está haciendo la globalización. O sea, ya no hay una globalización comercial, sino hay guerra comercial, aranceles, sanciones, ahí ya se te está rompiendo, ¿no? La globalización, pero bueno. Luego, China, el enfoque de la administración actual ha seguido el enfoque que tenía Trump. Lo que pasa es que en ambas vertientes, tanto en Rusia como en China, porque Rusia ya ha visto el declive. Es que vamos a ver, si eres Rusia y China y ves lo que pasó en 2020 en Estados Unidos y cómo está el país, pues evidentemente tú sacas los dientes y te sientes fuerte, ¿no? Porque ves cómo está Estados Unidos, que ya Estados Unidos no es el Estados Unidos de los 80 o de los 90 o incluso de los años 60. ¿no? Entonces, claro, y China dice, China básicamente lo que dice es que a nivel inconsciente, Taiwán es parte de su territorio, siempre lo ha sido. Entonces ellos, en su idea de imperio, porque Rusia y China son imperios básicamente, siempre lo fueron. Lo que pasa es que los rusos pues perdieron territorios y demás, que es que la gente no lo entiende. Han invadido Ucrania. Bueno, han invadido Ucrania lo primero porque se están defendiendo de la OTAN, que ya le iban a poner los misiles en Kiev. O sea, si tú tienes misiles en Kiev, que está a 2 horas de Moscú o 1 hora, pues tienes que hacer algo, ¿no? Yo no lo estoy defendiendo. Simplemente explico desde un punto de vista estratégico el por qué se hacen también las cosas, ¿no? Entonces, China es un imperio y ve que tiene fuerza y que Estados Unidos no tiene la fuerza que tenía, porque ¿qué habría hecho Estados Unidos en su momento? Intervenir, no con sanciones, sino militarmente. Pero claro,
eso también refleja hasta qué punto los rusos están dispuestos a jugar. Es decir, están dispuestos a ir a una guerra. Claro, los americanos que van con Irak puedes hacer una invasión. Con Rusia sería una guerra nuclear, no puedes. Entonces, y con China, China, bueno, militarmente es otra cosa, pero también tiene poder militar. Entonces, es una provocación un poco también el viaje del otro día de Pelosi, pero bueno, al fin y al cabo, mientras Taiwán esté como está y Estados Unidos esté como está, son cosas que veo hasta en cierto modo normal, porque hay relaciones y, por así decirlo, diplomáticas entre ambos territorios, y la interpretación de la actual administración americana es que Taiwán es un territorio independiente, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Entonces, pero claro, China también dice que es parte de China. Entonces hay un conflicto de intereses que, como tú bien mencionabas, el ascenso de un imperio, la caída de otro, que es lo que se conoce como la trampa de Tucídides, ¿no? Veremos si China, que también económicamente tiene muchos problemas, consigue superar a Estados Unidos o no, o los dos se van a pique, o no lo sé, no lo sé. Me parece más fuerte ahora mismo Rusia que China, sinceramente. A nivel tecnológico no, pero a nivel, en algunas cosas sí me parece más fuerte. Más decidida. Los chinos no están tan decididos, los rusos sí. Pero ¿no te parece, ¿Crees Antonio, que? que, digo, no sé, por ejemplo, te escucho y a pesar de que coincido con alguno de los puntos, me parece que también a lo mejor ya esta visión un tanto, le voy a llamar competitiva, digo, y evidentemente hay competencia porque creo que los seres humanos lo somos, no, yo lo veo en mis hijos chiquitos, ¿no? Desde pequeñitos, nadie les dijo que tenían que ser competitivos, pero ellos empiezan a competir uno con el otro, ¿no? Y me parece que es parte del espíritu humano, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, creo que estamos un poquito atorados en esa visión de antes, en donde los imperios evidentemente querían como que conquistar y ser más fuertes unos que otros. Hoy en día, ¿tú sí crees que sea así? O sea, por ejemplo, o sea, yo no sé si las decisiones políticas, por ejemplo, el hecho de que Nancy Pelosi haya ido a Taiwán, eh, digo, o sea, tomaron la decisión, evidentemente está apoyada por el gobierno, ¿no? Va incluso en un avión gubernamental, aunque también está muy, muy contradictorio, ¿no? Porque ya ella estando ahí, el gobierno de Biden, ¿no? La oficina de prensa vuelve a salir a decir que su posición con respecto a Taiwán no ha cambiado y que, o sea, ¿no? Entonces, pero bueno, al final del día lo que quiero decir es, esas decisiones yo no sé si las toman como, como las tomaríamos tú y yo, ¿no? O mis hijos o dos personas que están compitiendo en la calle. Me imagino que no, o sea, son decisiones que toman en cuenta muchísimas otras cosas y que muchas veces para los ciudadanos pareciera ciertas cosas, pero la realidad es otra completamente, ¿no? A ver, completamente, eso es completamente cierto. Evidentemente también están jugando un poco al gato y al ratón, como se dice en España. Están jugando a, por ejemplo, el presidente chino, bueno, Xi Jinping dijo que responderían con contundencia, ¿no? O sea, cualquier provocación y demás. Y no han hecho nada. ¿Y O cuál sea, fue al la final, contundencia? Exacto, era lo que te iba a decir. ¿Y ninguno. cuál fue? Digo, creo que Fue un amenazaron a poco, Pelosi y a su familia, ¿no? sí, dijeron, sí, básicamente. Pero bueno, es un Por eso poco es decía, a eso nadie le también. conviene un cataclismo mundial, o sea, a nadie le conviene. ¿A No, quién le no, conviene? a nadie le conviene, evidentemente. Pero me refiero que también es un poco un juego de hablar y no hacer, hacer sin hablar. Porque, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, es cuando menos se esperaba que iba a invadir Ucrania. Lo hizo un día, en un momento en el que no había ninguna, o sea, fue inesperado, ¿no? Fue como un outsider, ¿no? En ese momento, o sea, el momento en el que lo hace, ¿no? Pero, pero China ahora todo el mundo va a invadir, va a invadir. Seguro que si invade, no va a ser ahora que estéis todo el mundo diciendo que va a invadir. Ah, no, Seguro. seguro, sí, ¿Por, seguro. ¿Por qué? Porque no hay sorpresa. Lo primero es que necesita sorpresa y no va a tener sorpresa de manera estratégica, ¿no? Y luego los chinos también tienen que hay que tener en cuenta que son muy partidarios de la filosofía de Sun Tzu, ¿no? El libro Toda la este, guerra. sí, el arte de la guerra, ¿no? Entonces, es un poco todo este arte oriental y de Confucio también, ¿no? La filosofía china y demás, que es un poco diferente. También no piensan como nosotros, sino también piensan diferente.
es difícil interpretar cuando dicen algo y van a hacer algo o no. Es difícil, no es lo mismo. Sí, pero en el arte de la guerra se habla de atacar cuando menos se lo espera. O sea, de eso Es se una de las trata. cosas. ¿Sí? Pues muy bien, pues Sí. bueno, digo, son temas y cosas que podríamos hablar horas y horas y horas. ¿Qué otra cosa tenemos, tocayo? Sí, Ya entramos a nuestra dinámica. ya nuestra dinámica, yo creo, ¿no? ¿Ya? ¿Le platicaste, Antonio? Sí, o lo vamos a agarrar por sorpresa. Sí, porque es que esto ha sido, yo puedo hablar, bueno, he hablado con Antonio, o nos hemos intercambiado voicemails como locos en los últimos días, porque esto es muy apasionante, o sea, a mí me encanta, yo leo, yo me despierto con el Wall Street Journal, luego me salto a The Economist, que no me encanta tanto, luego me salto a Bloomberg, entonces es como que es una cosa así que, ya sabes, entonces, pero bueno, si quieres aligeramos ¿No un ves, poco no las prendes cosas. Fox News, tocayo? No. No. No pones No, no. a Tucker Carlson. No Ajá. pones a Tucker ¿A Carlson. quién? Bueno, a Ben Shapiro y Tucker. Matt Walsh, como saben, sí, pero están de vacaciones, así que en este momento no. Todo el mundo está de vacaciones, por cierto. Ustedes Pues sí, no. es agosto, Yo Es estoy de que ¿no? nadie vacaciones ahora. está, o sea, todo el mundo está de vacaciones. Es como, no sé qué Sí, estoy yo también haciendo. estoy de vacaciones, no sé qué estoy haciendo aquí con ustedes, pero bueno, no es cierto. Me voy de shopping o, o al Space. Iba a decir eso, pero no lo quise decir. Ahorita me voy de Oye, shopping, una cosa así, porque, o sea, todo el mundo está de pero bueno, vacaciones. en nuestros programas, Antonio, no sé si los has visto, pero tenemos al final hacemos una dinámica que tiene como objetivo divertirnos y que nos conozcan un poquito más, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy es acerca de cosas que nos avergüenzan, ¿no? O nos avergonzamos. Sí. Pero, a ver, explícale un poquito más, tocayo, porque luego yo entiendo una cosa y tú quieres decir otra. Entonces, ¿a qué te Pues sí, o refieres sea, con cosas que cosas que pueden nos ser. avergüenzan? Sí, o sea, cosas, no sé, que pueden ser desde muy superficiales a algo que no sé, algo que muy, muy arraigado que tengas que te pueda avergonzar acerca de ti, de tu personalidad, o Vale. incluso puedes citar, no sé si se puede citar un hecho. No, yo creo que no, ¿verdad? Más bien es También como, pueden ser, puede yo ser, lo que si lo es que un te hecho, comentaba, bueno, si es un hecho. yo- Es que yo le decía a Antonio hace rato que soy muy sinvergüenza porque yo le dije a Antonio, hay que sacar 5, ¿no? Pero No, por si da nos da tiempo. tiempo para dos. Ajá. Bueno, Dos vale, cada vale, yo uno. vale. yo Dos cada dije, uno. me quedé en 4 y me Bien. costó trabajo, ¿eh? Entonces, No, bueno, bueno. Pero a comencemos. ver, Vale, ¿quién Comencemos empieza? vale. con ¿Empiezo yo? Antonio porque, pues, es Nuestro the kid invitado. on the block. Vale. A ver, yo lo que sí que he cogido también hábitos que a veces tengo y que siempre he intentado como eliminar y no soy capaz de quitármelos del todo. Como por ejemplo morderme las uñas, ¿vale? A mí es una cosa que no es que no es que me avergüence, pero me molesta en cierta manera de que es algo que hago y no he intentado quitarlo, o sea, dejar de hacerlo, pero no soy capaz. O sea, igual que hay gente que masca chicle o hace otras cosas como para el estrés o cualquier cosa, o fuma, hay gente que fuma, ¿no? Ya. Por el tema del estrés. Yo me muerdo las uñas y me las muerdo demasiado. Entonces, de Pero siempre. no se Y no me puede, gusta, no me gusta pero no se mordérmelas, puede pero morder las uñas. me Y las sigo pero te da mordiendo. vergüenza, o sea, si alguien te lo hace notar, te avergüenza. ¿Sí? Ah, ¿O sí, no? Sí, un un poco. poco. Tampoco mucho, pero es que al final se me nota mucho en las uñas, ¿sabes? También un poco, pero Ya. bueno. Y Toca luego yo, a ver. también había cogido procrastinar, pero sí que es cierto que procrastino menos ahora, ¿vale? O sea, lo que sería, por ejemplo, que tienes una cosa que hacer o un objetivo o algo que vas a hacer y te vas por un lado o por otro y al final es como que no lo haces. O por ejemplo, hoy voy a entrenar y a lo mejor vas a entrenar y al final no entrenas. O sea, al final haces otra cosa y se te va y no entrenas, ¿vale? Pero bueno, no con el entrenamiento en sí es un ejemplo, sino en general, ¿no? En general. Postergar, ¿no? Sería, porque es que yo entiendo procrastinar diferente. Para mí procrastinar es dejarlo para después, pero sí lo llegas a hacer, ¿no? O sea, de hecho es como Eventualmente. una cualidad bastante buena si la sabes usar de una manera efectiva. Pero entonces tú estás hablando de que no llegas nunca a hacerlo, o sea, No, sí, pero ¿sí? tardo mucho. A lo Ya. mejor Ah, ok, ok. lo tengo planificado en un momento pero me pasaba más antes, ahora me pasa menos, también es verdad, pero Vale. me sigue pasando a veces. ¿Sabes? Pues son dos cosas que yo me imagino que la mayoría de nosotros nos podemos relacionar, porque si no nos hemos mordido las uñas, por lo menos tenemos algún otro mecanismo Yo me para muerdo los manejar el cueros estrés, ¿no? Que alrededor de las sí, uñas. yo también. Yo Bueno, ya sé cuándo ya me Antonio toca irme a... ¿Mm?
A la manicura, como se Sí, dice en España. sí, sí, a la manicura, A la porque manicura. ya me estoy Sí. empezando a morder. Pero Bueno, sí ya me ahora voy toca, yo, ¿eh? Ahora ya me voy toca, yo, voy oye, yo, voy yo. a ver, bueno, Antonio nos Yo dio sus 2, entonces, si quieres, da 2 también, tocayo, seguidos, yo ¿no? yo el primero es que soy muy pudoroso y no me gusta, o sea, no me avergüenza que me vean desnudo o que me vean, o sea, no soy exhibicionista. Al Al gimnasio, revés. por ejemplo, locker room o algo así, o No, en general. en esa situación no me importa porque como que estamos todos en igualdad de circunstancias. Como que, como que ahí, fíjate qué interesante, no, ahí no me importa, o sea, pero porque estás en el baño entre hombres y vaya, eso es normal. O sea, más bien en cualquier otra situación en donde no es normal, no es esperado, y, y ahorita que me hiciste esa pregunta, o sea, creo que hace mucha diferencia el hecho de que en el baño hay otras personas que también están desnudos. O sea, más bien, si yo estuviera ¿En qué en situaciones mi estarías tú casa, desnudo nada más y los demás no? exactamente, ahí es donde me ¿Pero da en qué mucha situación, por vergüenza. ejemplo? ¿Pero en cuál ¿Eh? situación estarías tú desnudo No, por y la ejemplo, que demás de gente no? repente alguien estás en el baño y de repente abre la puerta, ¿no? O me ha pasado, por ejemplo, en el avión me ha pasado, ¿no? Que no cerré bien o no me di cuenta que no cerré bien y de repente han abierto la puerta, ya sabes, entonces me da como ¿Qué mucha pena, escenario mucha tocayo? vergüenza, sí, Bueno, pero eso sí a bueno. cualquiera, yo creo, o sea, okey. Sí. Y la otra cosa, imagínate, ¿no? Qué horror. Ah, bueno, y la otra que me da como mucha vergüenza también es cosas que son, como por ejemplo, que tienen que ver con hacer ruiditos en la mesa y cualquier cosa que tiene que ver como con algo que no se considera de buena educación, ¿ya sabes? ¿Cuando estás comiendo, Entonces, por ejemplo, te refieres? exacto, sí, cuando estás O sea, comiendo, cuando estás mascando o algo así, ¿o cómo? ¿A qué te exactamente, refieres? sí. Entonces, eso cuando de repente se llega a escuchar, me da vergüenza, no me gusta. Yo no sé, aunque ahorita que lo pienso digo, bueno, pues es normal, pero me parece que no debería de ser así, ¿no? Yo tengo esta idea de que cuando comemos, y más que nada si eres educado, pues no haces ruido, No, ¿no? fíjate, tienes razón, tocayo. Ajá, Bueno, sigo sí. yo. La primera es muy ridícula, tal vez, pero no sé jugar pool o billar, no sé cómo lo Ay, llamen no, bueno, yo allá. tampoco. Ah, sí, billar, billar, No, billar. pero me avergüenza horrible porque, pues, se supone es algo que sí, o sea, Muy, por institución, es manly, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no sé? No sé. Pero porque, o sea, Y pero en tu círculo es común o qué? Porque yo, o sea, en la vida yo, o sea, me enfrentaría a esa situación. sí, o sea, por ejemplo, no sé, voy al Edition Hotel aquí en West Hollywood y de Ya, hecho lo que ves el primero en el lobby están mesas de billar, o sea, y ya, es como algo socialmente muy importante, creo yo. Y okey. y es como, por ejemplo, en una ocasión hice un casting para una película de boxeador y yo no sabía boxear. Entonces, me acuerdo que tiré puñetazos como imbécil, yo creo, o yaps como imbécil, y ahora en cambio tengo mi personal yo soy fanático del box, o sea, me encanta, es mi workout favorito, de hecho, entonces, algo así. Entonces, o sea, lo que voy a decir que sé que es algo que puedo cambiar en cuestión de horas o en un día, pero, pues, no lo he hecho Te y da me da vergüenza. pena. Y la Okey. otra es que puedo llegar a ser muy fanático. O sea, puedo llegar a ser, cuando algo me gusta, te lo comentaba tocayo, creo que en Como un programa groupie, anterior. un groupie No, más, me ¿no? refiero, no necesariamente, bueno, cuando algo me gusta o admiro a alguien, es como dicen que el amor en México se dice, Antonio, que el amor y el dinero no se pueden ocultar, ¿no? Entonces, Ujú. cuando algo me gusta yo admiro a alguien, no se puede ocultar. O sea, todo el mundo se sería entera. Cuando como, amaba el cine, la actuación, Hollywood, lo Ahora que con la sea, todo el Fórmula mundo 1. sabía. La Fórmula Ujú. 1, mis drivers favoritos, Leclerc, todo, o sea, todo el mundo sabe. O sea, no lo puedo ocultar. Entonces y me apasiona mucho cuando en el premio de Austria, que Leclerc chocó, iba ganando y chocó, y ese famoso grito de no, o sea, yo golpeé y pateé cosas en mi recámara, o sea, porque yo lo estaba viendo ahí, o sea, no, puedo llegar a ser muy fanático, o sea, porque soy muy intenso. Entonces, pues no sé si me avergüence, pero un poco. Debería ser más discreto, yo creo, con mis cosas. Un poco más misterioso con mis cosas. Pero bueno, eso Muy sería. bien, muy Así bien. es. Bueno, pues muy bien, pues bueno, podríamos hablar y hablar y hablar, pero a ver si nos acompañas en otra ocasión, Antonio, para que podamos seguir sí, hablando de este y de otros temas, ¿te parece? por supuesto.
siempre, siempre que pueda. Muy bien, Muchas gracias buenísimo. a los dos. Pues muchas gracias, No, Antonio. seguro, Gracias, Antonio, tocayo. ha sido un placer. No, a ustedes. Gracias Y a qué bueno todos. que tocamos temas diversos y de verdad que ha sido un honor estar de regreso y hagámoslo de nuevo. Y ¿Vale? acuérdense de darle clic a la campanita para que se suscriban y reciban las notificaciones del canal. ¿Sale? Bueno, nos vemos hasta la Pónganos próxima. en los comentarios ahí también. Abrazo a Gracias. los dos. Gracias a todos. Bye bye. Bye. Hasta luego.